¿Quién fue Saulo de Tarso antes de convertirse en Pablo? Saulo de Tarso era un judío fariseo celoso, nacido en Tarso de Cilicia, actual Turquía, una ciudad con fuerte influencia helenística. Poseía la ciudadanía romana, lo que le confería ciertos derechos y privilegios. Fue educado en Jerusalén bajo la tutela de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de su tiempo, lo que le proporcionó una profunda formación en la ley judía y las tradiciones. Era un perseguidor acérrimo de los seguidores de Jesús, a quienes consideraba una secta herética que violaba los principios del judaísmo, y participó activamente en la persecución de la iglesia primitiva, incluso presenciando y aprobando el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. ¿Cuál fue el evento pivotal que transformó la vida de Saulo? El evento pivotal fue su encuentro con Jesús resucitado en el camino a Damasco. Mientras se dirigía a esta ciudad para arrestar a más cristianos, una luz brillante del cielo lo rodeó, derribándolo al suelo. Oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Cuando preguntó quién era, la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este encuentro lo dejó ciego temporalmente y fue una experiencia que le cambió la vida de forma radical, llevándolo a una conversión profunda y a reconocer a Jesús como el Mesías. ¿Quién ayudó a Saulo después de su ceguera en Damasco? Después de quedar ciego, Saulo fue llevado a Damasco. Allí, un discípulo llamado Ananías, quien inicialmente dudó debido a la reputación de Saulo como perseguidor, recibió una visión de Jesús y fue instruido para ir y poner sus manos sobre Saulo para que recuperara la vista. Ananías obedeció, y cuando Saulo recuperó la vista, fue bautizado. Ananías jugó un papel crucial en este momento de transición, actuando como instrumento de Dios para la restauración y el inicio del ministerio de Pablo. ¿Qué significa el cambio de nombre de Saulo a Pablo? Si bien la Biblia no registra explícitamente un cambio de nombre por mandato divino, la transición de Saulo a Pablo ocurre durante su primer viaje misionero, después de un encuentro con el procónsul Sergio Paulo. Saulo es un nombre hebreo, y Pablo, Paulus en latín, es un nombre romano, que significa pequeño o humilde. Esta adopción de su nombre romano es significativa porque se estaba embarcando en su misión a los gentiles, y usar un nombre romano probablemente facilitaba su aceptación en el mundo grecorromano. También podría simbolizar una nueva identidad y propósito en Cristo, dejando atrás su pasado como perseguidor. ¿Cuántos viajes misioneros principales realizó Pablo y cuáles fueron sus objetivos generales? Pablo realizó 3 viajes misioneros principales documentados en el libro de los Hechos, además de su viaje final a Roma como prisionero. Sus objetivos generales eran: predicar el Evangelio de Jesucristo, proclamar la muerte, resurrección y señorío de Jesús a judíos y gentiles. Establecer iglesias, fundar comunidades de creyentes en las ciudades que visitaba. Fortalecer a los creyentes, edificar espiritualmente a los nuevos conversos y las iglesias establecidas. Combatir falsas enseñanzas, defender la verdad del Evangelio contra herejías y desviaciones. Recaudar ofrendas, promover la ayuda mutua entre las iglesias, especialmente la colecta para los pobres de Jerusalén. Expandir el alcance geográfico del cristianismo, llevar el mensaje más allá de las fronteras de Judea. ¿Cuál fue la importancia del Concilio de Jerusalén para el ministerio de Pablo? El Concilio de Jerusalén fue de suma importancia. Se abordó la controversia sobre si los gentiles convertidos al cristianismo debían circuncidarse y observar la ley mosaica para ser salvos. Pablo y Bernabé argumentaron vehementemente que la salvación es por gracia mediante la fe en Jesús, no por obras de la ley. La decisión del concilio, que liberó a los gentiles de la circuncisión y la mayoría de las leyes rituales judías, excepto algunas restricciones alimentarias y morales, validó el ministerio de Pablo a los gentiles y abrió las puertas para la expansión del cristianismo más allá de sus raíces judías. Sin esta decisión, el cristianismo podría haber permanecido como una secta del judaísmo. ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos y sufrimientos que enfrentó Pablo durante sus viajes misioneros? Pablo enfrentó innumerables desafíos y sufrimientos, como él mismo relata en 2 Corintios. Estos incluyeron azotes y golpizas, fue golpeado por las autoridades judías y romanas en múltiples ocasiones. Prisiones, estuvo encarcelado en varias ciudades, a menudo en condiciones miserables. Naufragios, sufrió al menos 3 naufragios documentados. Peligros de ríos y salteadores, viajar era peligroso en esos tiempos. Oposición de judíos y gentiles, fue perseguido y rechazado por aquellos que no aceptaban su mensaje. Falsos hermanos, tuvo que lidiar con la traición y la oposición dentro de la propia comunidad cristiana.
cansancio y dolor, el esfuerzo físico y emocional de sus viajes y ministerio era inmenso. Hambre y sed, a menudo carecía de lo básico. Exposición al frío, las condiciones climáticas extremas sin la protección adecuada. Ansiedad por todas las iglesias, llevaba la carga pastoral de las comunidades que había fundado. ¿Qué es una epístola paulina y cuántas se le atribuyen tradicionalmente? Una epístola paulina es una carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia o a un individuo. Estas cartas constituyen una parte significativa del Nuevo Testamento. Tradicionalmente, se le atribuyen 13 epístolas: Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón. Hebreos a veces se incluye en colecciones de cartas paulinas, pero su autoría es debatida y la mayoría de los eruditos modernos no la atribuyen a Pablo. Nombra 3 temas centrales recurrentes en las epístolas de Pablo. Justificación por la fe, la enseñanza de que la salvación no se obtiene por obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, Romanos, Gálatas. La obra redentora de Cristo, la centralidad de la muerte y resurrección de Jesús como el medio por el cual la humanidad es reconciliada con Dios. La vida en el Espíritu, la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente, guiando, empoderando y santificando. La Iglesia como el cuerpo de Cristo, la unidad de los creyentes, la diversidad de dones y la interdependencia dentro de la comunidad. Escatología y el regreso de Cristo, la esperanza del regreso de Jesús y la consumación del plan de Dios. Ética cristiana y la nueva vida en Cristo, como la fe en Jesús debe transformar la conducta y las relaciones del creyente. ¿Por qué la epístola a los romanos es considerada una de las más importantes de Pablo? La epístola a los romanos es considerada una de las más importantes por varias razones. Exposición sistemática, presenta la exposición más completa y sistemática de la teología de Pablo. Doctrina de la justificación, desarrolla extensamente la doctrina de la justificación por la fe sola, la universalidad del pecado y la salvación por la gracia. Universalidad del Evangelio, muestra cómo el Evangelio es para judíos y gentiles por igual. Relación entre Israel y la Iglesia, aborda la relación compleja entre el pueblo de Israel y la Iglesia cristiana. Gran influencia teológica, ha influido profundamente en la teología cristiana a lo largo de la historia, desde Agustín hasta la Reforma Protestante. Claridad y profundidad, ofrece una profundidad teológica y una claridad que la hacen fundamental para comprender el pensamiento paulino. ¿Cuál fue la espina en la carne de Pablo, según 2 Corintios? La espina en la carne de Pablo es un tema de mucho debate y especulación entre los eruditos bíblicos. Pablo mismo no especifica su naturaleza exacta, lo que ha llevado a diversas teorías. Las interpretaciones más comunes incluyen una enfermedad física crónica, como problemas de visión, epilepsia o alguna otra aflicción debilitante. Un impedimento en el habla, dificultad para comunicarse de manera efectiva. Persecución constante, adversarios que lo hostigaban continuamente. Tentaciones espirituales o morales, una lucha interna persistente. Pablo la describe como un mensajero de Satanás para abofetearlo, con el propósito de evitar que se enalteciera debido a las extraordinarias revelaciones que había recibido. El punto crucial no es la identificación específica, sino que Dios usó esta debilidad para mantener a Pablo humilde y para que el poder de Cristo se perfeccionara en su debilidad. ¿Por qué Pablo a menudo se refería a sí mismo como apóstol a los gentiles? Pablo se refería a sí mismo como apóstol a los gentiles porque esta era la misión específica que Dios le había encomendado. Después de su conversión, su llamado distintivo fue llevar el Evangelio de Jesucristo a aquellos que no eran judíos, es decir, a las naciones, los gentiles. Reconocía que los otros apóstoles, como Pedro, tenían un ministerio más enfocado hacia los judíos. Este énfasis en su llamado aseguraba que el Evangelio no estuviera limitado a un solo grupo étnico y que la salvación por gracia se ofreciera a toda la humanidad. ¿Cuál fue la relación de Pablo con Pedro y los otros apóstoles originales? La relación de Pablo con Pedro y los otros apóstoles originales fue compleja, pero generalmente de respeto mutuo y reconocimiento de sus respectivos ministerios. Aunque hubo tensiones iniciales, especialmente en relación con la cuestión de la circuncisión de los gentiles, como se ve en la confrontación en Antioquía, Gálatas 2, los apóstoles de Jerusalén, Pedro, Jacobo y Juan, finalmente reconocieron el apostolado de Pablo a los gentiles. Se dieron la diestra en señal de comunión y acuerdo. A pesar de las diferencias tácticas o teológicas en algunos puntos, compartían el mismo evangelio fundamental de Jesucristo.
¿Cómo contribuyó Pablo a la formulación de la teología cristiana? Pablo contribuyó inmensamente a la formulación de la teología cristiana. Sus escritos son la fuente más abundante de enseñanza sistemática en el Nuevo Testamento. Algunas de sus contribuciones clave incluyen: soteriología, doctrina de la salvación, desarrolló la justificación por la fe, la expiación por medio de la sangre de Cristo, la gracia divina y la elección. Cristología, afirmó la divinidad de Cristo, su preexistencia, su encarnación, muerte y resurrección como eventos centrales para la redención. Neumatología, doctrina del Espíritu Santo, explicó el papel del Espíritu Santo en la conversión, santificación y en la vida y los dones de la Iglesia. Eclesiología, doctrina de la Iglesia, conceptualizó la Iglesia como el cuerpo de Cristo, con Cristo como la cabeza, y delineó la unidad y diversidad de sus miembros. Escatología, abordó la resurrección de los muertos, el rapto, el juicio final y el regreso de Cristo. Antropología teológica, la doctrina del pecado universal y la condición caída de la humanidad. Énfasis en la gracia, articuló claramente que la salvación es un don inmerecido de Dios. 15. Pregunta: ¿qué son las epístolas de la cautividad de Pablo? Nombra al menos 2. Respuesta: las epístolas de la cautividad, o de la prisión, son cartas que Pablo escribió mientras estaba encarcelado. Tradicionalmente, se considera que las escribió durante su primera prisión romana, aunque algunos sugieren otras prisiones. Las 4 epístolas de la cautividad son: Efesios, centrada en la Iglesia como el cuerpo de Cristo y el plan eterno de Dios. Filipenses, una carta de gozo y ánimo, agradecimiento por el apoyo de los filipenses. Colosenses, enfocada en la supremacía de Cristo y la refutación de herejías. Filemón, una súplica por Onésimo, un esclavo fugitivo que se había convertido. ¿Cuál es el significado de la frase "la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo"? En Gálatas 3, esta frase significa que la ley de Moisés sirvió como un ayo o pedagogo. Un tutor o guardián que guiaba y disciplinaba a los niños en la antigua Grecia, para el pueblo de Israel. Su propósito no era salvar, sino revelar el pecado y la incapacidad del ser humano para cumplir con los estándares divinos. La ley demostró la necesidad de un Salvador, dirigiendo a las personas hacia Cristo, quien es el cumplimiento de la ley y quien ofrece la justificación por la fe. Una vez que la fe en Cristo llega, el ayo ya no es necesario en su función de tutor, ya que ahora somos hijos maduros en la fe. ¿Cómo veía Pablo la relación entre la fe y las obras? Pablo enseñó enfáticamente que la justificación y la salvación son por gracia mediante la fe en Cristo, no por obras de la ley. Sin embargo, esto no significaba que las obras fueran irrelevantes. Las obras son el fruto y la evidencia de una fe genuina, no la causa de la salvación. Una fe verdadera siempre producirá buenas obras. Pablo enfatizaba que somos salvos para buenas obras, no por buenas obras. La fe que no se manifiesta en obras, como la caridad, la justicia, la santidad, no es una fe viva y transformadora. ¿Cuál fue la controversia principal que abordó Pablo en su epístola a los Gálatas? La controversia principal en Gálatas fue la herejía de los judaizantes, quienes enseñaban que los gentiles convertidos al cristianismo debían someterse a la circuncisión y observar la ley mosaica para ser verdaderamente salvos o para ser considerados cristianos completos. Pablo defendió vigorosamente la doctrina de la justificación solo por la fe en Jesucristo, argumentando que añadir la ley a la fe negaba la suficiencia de la obra de Cristo y ponía a los creyentes bajo un yugo que ni ellos ni sus antepasados pudieron llevar. Explica el concepto paulino del cuerpo de Cristo. El concepto del cuerpo de Cristo es una metáfora central para Pablo para describir la Iglesia. Significa que unidad en la diversidad, aunque los creyentes son muchos y tienen diferentes dones y funciones, están unidos en un solo cuerpo bajo una sola cabeza, Cristo. Interdependencia, cada miembro es vital y necesario para el funcionamiento saludable del todo, no hay miembros insignificantes. Cristo como la cabeza, Cristo es la autoridad suprema y la fuente de vida para el cuerpo. Crecimiento y madurez, el cuerpo está llamado a crecer y madurar en Cristo, edificándose en amor. Manifestación de Cristo, la Iglesia, como cuerpo de Cristo, es el instrumento visible a través del cual Cristo continúa su obra en el mundo. Identidad corporativa, los creyentes comparten una identidad y un destino común como parte de este cuerpo. ¿Cuál fue el mensaje central de Pablo a los filipenses? El mensaje central a los filipenses es el gozo en Cristo en medio del sufrimiento y la unidad en la humildad cristiana. Pablo, a pesar de estar encarcelado, anima a los filipenses a regocijarse siempre en el Señor. Les insta a tener la misma mentalidad que Cristo,
quien se despojó de su gloria para servir y morir, y los llama a vivir en unidad, humildad y con un propósito centrado en el Evangelio. También nos advierte contra las falsas enseñanzas y los anima a perseverar en su fe con gratitud y contentamiento. ¿Qué significa la justificación por la fe según Pablo? La justificación por la fe es la doctrina central de Pablo. Significa que una persona es declarada justa y sin culpa ante Dios, no por sus propios méritos o el cumplimiento de la ley, sino por un acto de la gracia divina. Esto ocurre cuando una persona confía, pone su fe en Jesucristo, reconociendo que la muerte de Jesús en la cruz es el sacrificio vicario por sus pecados y que su resurrección garantiza su nueva vida. La justicia de Cristo es imputada o atribuida al creyente. Es un acto legal y declarativo de Dios que cambia el estatus del pecador de culpable a justo, liberándolo de la condenación y abriéndole el camino a la reconciliación con Dios. ¿Cómo abordó Pablo la cuestión de la libertad cristiana en sus cartas? Pablo abordó la libertad cristiana de manera equilibrada y matizada, especialmente en Gálatas y 1 Corintios. Argumentó que los creyentes son libres de la esclavitud de la ley y del pecado, justificados por la fe y no por obras. Sin embargo, enfatizó que esta libertad no es una licencia para pecar o para vivir de manera licenciosa, Gálatas 5. La libertad cristiana debe ser usada para servir a Dios y al prójimo en amor. Los creyentes deben evitar usar su libertad para hacer tropezar a los demás o para convertirse en esclavos de sus propios deseos. Es una libertad para vivir en santidad y amor, no una libertad para ignorar la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el tema principal de la primera epístola a los Corintios? La primera epístola a los Corintios aborda una amplia gama de problemas y desórdenes en la iglesia de Corinto. Los temas principales incluyen divisiones y facciones. Pablo condena las divisiones basadas en personalidades de líderes. Inmoralidad sexual, aborda casos de incesto y prostitución. Demandas legales entre creyentes, instruye sobre la resolución de disputas. Matrimonio y celibato, provee guía práctica sobre estos estados. Comida sacrificada a ídolos, cómo actuar con conciencia hacia los hermanos más débiles. Desórdenes en el culto público, especialmente en relación con la cena del Señor y el uso de los dones espirituales. La resurrección de los muertos, defiende y explica la doctrina fundamental de la resurrección de Cristo y la futura resurrección de los creyentes. El amor como el camino más excelente, un capítulo central, 1 Corintios 13, sobre la supremacía del amor sobre todos los dones. En esencia, Pablo busca corregir los errores, restaurar el orden y promover la unidad y la santidad en la Iglesia. ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Cristo en la teología de Pablo? Para Pablo, la resurrección de Cristo es el pilar central de la fe cristiana y de toda su teología. En 1 Corintios 15, argumenta que sin la resurrección, la predicación sería vana, no tendría fundamento ni poder. La fe sería vana, los creyentes seguirían en sus pecados y no habría esperanza. Los apóstoles serían falsos testigos, estarían mintiendo sobre Dios. Los que murieron en Cristo se habrían perdido, no habría vida eterna. Los cristianos serían los más dignos de compasión, su esperanza sería inútil. La resurrección valida la divinidad de Jesús, su victoria sobre el pecado y la muerte, y garantiza la resurrección futura de los creyentes. Es la base de la esperanza cristiana y la prueba del poder transformador de Dios. 28. Pregunta: ¿cómo era la relación de Pablo con sus hijos en la fe como Timoteo y Tito? Respuesta: la relación de Pablo con Timoteo y Tito era la de un padre espiritual y mentor con sus hijos o discípulos más cercanos. Los veía no solo como compañeros de ministerio, sino como sus sucesores y confidentes. Los instruyó, corrigió, animó y les confió responsabilidades cruciales en la supervisión y edificación de las iglesias. Su amor y preocupación por ellos son evidentes en sus epístolas personales, 1 y 2 Timoteo, Tito, donde les da consejos pastorales, los anima a perseverar en la fe y les advierte sobre los desafíos del ministerio. Confiaba plenamente en su carácter y capacidad para continuar la obra. ¿Qué significa la ciudadanía celestial para Pablo en Filipenses 3? En Filipenses 3, la ciudadanía celestial, o nuestra ciudadanía está en los cielos, significa que los creyentes, aunque viven en la tierra, no pertenecen primordialmente a ninguna nación terrenal. Su verdadera lealtad, identidad y esperanza están en el cielo, con Cristo. Esto implica identidad superior, una identidad que trasciende las divisiones terrenales. Lealtad principal, la lealtad a Cristo y su reino es suprema. Perspectiva eterna, sus valores, prioridades y esperanzas están alineados con el reino de Dios y no con el mundo temporal.
Conducta acorde, deben vivir de una manera que refleje su verdadera ciudadanía, como embajadores del cielo en la tierra. Esperanza del regreso de Cristo, anticipan el regreso de Jesús, quien transformará sus cuerpos mortales para que sean como su cuerpo glorioso. ¿Cuál fue la opinión de Pablo sobre las tradiciones y la ley judía después de su conversión? Después de su conversión, Pablo reconoció que la salvación no se lograba mediante la observancia de la ley judía o las tradiciones. Él mismo fue un judío fariseo celoso, pero su encuentro con Cristo le reveló que la ley servía para guiar a Cristo y para exponer el pecado, no para justificar. No despreciaba la ley en sí misma, reconociéndola como santa, justa y buena, pero afirmó que su función había sido superada por la venida de Cristo. Para él, imponer la circuncisión o la observancia de la ley a los gentiles era negar la suficiencia de la obra de Cristo. Sin embargo, en un contexto cultural, estaba dispuesto a adaptarse, por ejemplo, circuncidar a Timoteo, para evitar obstáculos innecesarios al Evangelio. Pero nunca comprometió la doctrina fundamental de la justificación por la fe. ¿Qué es el misterio de Cristo revelado a Pablo? El misterio de Cristo es una revelación clave que Pablo afirma haber recibido directamente de Dios. Se refiere a la verdad, previamente oculta o solo parcialmente revelada en el Antiguo Testamento, de que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, la inclusión plena de los gentiles en el plan de salvación de Dios, en igualdad de condiciones con los judíos, sin la necesidad de convertirse primero al judaísmo. Es el gran misterio que fue revelado a Pablo para que lo proclamara. ¿Cómo argumentó Pablo contra el legalismo en sus cartas? Pablo argumentó vigorosamente contra el legalismo, especialmente en Gálatas y Romanos, al afirmar que la salvación es por gracia, no por obras, la ley no puede justificar a nadie. Cristo es el fin de la ley para justicia, la ley ha cumplido su propósito en Cristo. La ley trae condenación, nadie puede cumplirla perfectamente, por lo que solo expone el pecado. La observancia de la ley esclaviza, pone a los creyentes bajo un yugo que les quita la libertad en Cristo. El legalismo niega la suficiencia de Cristo, si la ley pudiera justificar, entonces Cristo habría muerto en vano. La fe activa el poder del Espíritu, no la obediencia a la ley. Para Pablo, el legalismo era una distorsión grave del Evangelio que socavaba la obra de Cristo y la libertad del creyente. ¿Cuál es el significado de ser crucificado con Cristo en Gálatas 2? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una de las declaraciones más profundas de Pablo. Significa una identificación total con Cristo en su muerte y resurrección. Muerte al viejo yo, la vieja naturaleza pecaminosa, el yo centrado en sí mismo y la vida bajo la ley, ha sido crucificada con Cristo. Nueva vida en Cristo, la vida que ahora vive el creyente no es su propia vida independiente, sino la vida de Cristo viviendo a través de él. Vida por fe, la vida se vive ahora en dependencia y confianza en el Hijo de Dios. Identificación profunda, el creyente participa de la muerte y resurrección de Cristo, lo que resulta en una transformación radical y una nueva fuente de poder y propósito para vivir. Es una unión mística y práctica con Cristo. ¿Qué enseña Pablo sobre la función de los dones espirituales en la Iglesia? En 1 Corintios Pablo enseña que los dones espirituales, como la profecía, la enseñanza, la sanación, las lenguas, etc., son dados por el Espíritu Santo a cada creyente para el beneficio común y la edificación de la Iglesia. Diversidad y unidad, hay una diversidad de dones, pero un solo espíritu y un solo cuerpo. Propósito, los dones no son para la glorificación personal, sino para el servicio y el fortalecimiento de la comunidad. Orden y decencia, deben ser ejercidos de manera ordenada y respetuosa para evitar la confusión. Amor como el camino más excelente, aunque los dones son importantes, el amor es superior a todos ellos y debe ser la motivación subyacente para su uso. Prioridad, algunos dones, como la profecía y la enseñanza, son más valiosos para la edificación directa de la Iglesia que otros. ¿Qué importancia tiene el himno de Cristo en Filipenses 2? El himno de Cristo en Filipenses 2 es de inmensa importancia teológica. Describe la kenosis, vaciamiento, y la exaltación de Cristo. Humildad de Cristo, Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Obediencia hasta la muerte, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Exaltación divina,
Por esta razón, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Este pasaje es una fuente clave para la cristología y un modelo de humildad y servicio para los creyentes. Pablo lo usa para exhortar a los filipenses a tener la misma actitud de humildad y servicio que tuvo Cristo. ¿Cuál fue la acusación principal que llevó al arresto de Pablo en Jerusalén? La acusación principal que llevó al arresto de Pablo en Jerusalén fue que había profanado el templo al llevar a gentiles, específicamente a un efesio llamado Trófimo, al área del templo reservada solo para judíos. Hechos 21. Esta acusación, aunque falsa, encendió a la multitud judía, quienes lo atacaron con la intención de matarlo. Las autoridades romanas intervinieron para rescatarlo, lo que llevó a su arresto y al inicio de su largo periodo de prisiones y juicios. ¿Cómo describe Pablo la armadura de Dios en Efesios 6? En Efesios 6, Pablo describe la armadura de Dios como una metáfora para la preparación espiritual del creyente en la batalla contra las fuerzas espirituales del mal. Cada pieza representa una verdad o una virtud cristiana. Cinturón de la verdad, la honestidad e integridad. Coraza de justicia, una vida recta y pura. Calzado del Evangelio de la paz, la disposición para proclamar las buenas nuevas. Escudo de la fe, confianza en Dios para extinguir los ataques del maligno. Yelmo de la salvación, la seguridad de la redención y la esperanza en Cristo. Espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia como arma ofensiva. Pablo enfatiza que esta armadura permite al creyente resistir los ataques del diablo y permanecer firme. ¿Cuál es el significado de la frase "todo lo puedo en Cristo que me fortalece" en Filipenses 4? Esta famosa frase, "todo lo puedo en Cristo que me fortalece", a menudo se malinterpreta como una promesa para lograr cualquier cosa que uno desee. Sin embargo, en su contexto, Pablo la escribe después de hablar de haber aprendido a contentarse en cualquier circunstancia, tanto en la abundancia como en la necesidad, en la prosperidad y en la adversidad. El significado real es que Pablo puede soportar y superar todas las circunstancias de la vida, buenas o malas, prósperas o difíciles, a través del poder y la fortaleza que Cristo le da. No es una promesa de éxito ilimitado, sino de fortaleza para la perseverancia y el contentamiento en medio de las pruebas y la escasez, así como la capacidad de manejar la abundancia sin caer en el orgullo. ¿Cómo influyó el trasfondo fariseo de Pablo en su teología después de su conversión? Aunque Pablo rechazó el legalismo fariseo, su trasfondo influyó significativamente en su teología de varias maneras. Conocimiento profundo del Antiguo Testamento le permitió interpretar las escrituras hebreas a la luz de Cristo, mostrando cómo Jesús cumplió las profecías y la ley. Rigurosa lógica y argumentación, su formación rabínica le dio habilidades para el debate teológico y la construcción de argumentos coherentes. Concepto de pecado, su experiencia de no poder cumplir la ley perfeccionó su entendimiento de la universalidad y la seriedad del pecado, y la necesidad de una justicia externa. Esperanza mesiánica, aunque ahora veía a Jesús como el Mesías de una manera que los fariseos no lo hacían, su trasfondo le dio un marco para entender el cumplimiento de las promesas divinas. Celos por la ley y Dios, su pasión original, aunque mal dirigida, se redirigió hacia el celo por el Evangelio y la gloria de Dios. Conocimiento de las expectativas judías, le ayudó a dialogar con judíos y entender sus objeciones al Evangelio. ¿Qué son las epístolas del viaje a Roma o epístolas del camino a Roma? Si bien no existe una categoría tradicionalmente reconocida como epístolas del viaje a Roma o epístolas del camino a Roma, se podría referir a las cartas que Pablo escribió durante o en preparación para su viaje a Roma como prisionero, o aquellas que son relevantes para el desarrollo de la Iglesia en Roma. En este sentido, la epístola a los romanos es fundamental, ya que la escribió antes de llegar a Roma con la intención de visitar la iglesia y solicitar su apoyo para su futuro viaje a España. Las epístolas de la cautividad, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, fueron escritas desde su prisión en Roma. Por lo tanto, aunque la frase no es una clasificación estándar, la epístola a los romanos encaja temáticamente como una carta preparatoria para su llegada a Roma, y las de la cautividad fueron escritas desde allí. ¿Cómo concebía Pablo la santificación del creyente? Pablo concebía la santificación como un proceso continuo y progresivo en la vida del creyente, que comienza en la justificación. Santificación posicional definitiva, en el momento de la conversión, el creyente es apartado o santificado por Dios en Cristo. Este es un estatus que Dios confiere. Santificación progresiva, es un proceso de crecimiento en santidad, un volverse cada vez más semejante a Cristo y una separación gradual del pecado.
Esto ocurre por el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente, Romanos 8, Gálatas 5. Implica la cooperación del creyente en andar en el Espíritu, mortificar las obras de la carne y renovar la mente. Santificación final. Glorificación. La santificación se completará en la venida de Cristo, cuando el creyente será completamente librado de la presencia y el poder del pecado y glorificado. Para Pablo, la santificación es tanto un don de Dios como una responsabilidad humana, una obra divina que capacita y exige la respuesta del creyente. ¿Qué papel jugaba el Espíritu Santo en el ministerio y la vida de Pablo? El Espíritu Santo fue absolutamente central y esencial para el ministerio y la vida de Pablo. Convicción y conversión. El Espíritu obró en su conversión, abriendo sus ojos a la verdad de Jesús. Capacitación para el ministerio. El Espíritu lo empoderó para predicar el Evangelio con poder y realizar milagros. Guía y dirección. El Espíritu lo guiaba en sus viajes misioneros, le revelaba verdades y le indicaba dónde ir o no ir. Autoridad apostólica. El Espíritu Santo respaldaba su mensaje y su autoridad como apóstol. Fuente de dones espirituales. Pablo entendía que todos los dones espirituales provenían del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Vida de santidad. El Espíritu era la fuerza que lo capacitaba para vivir una vida santa y vencer el poder del pecado, Romanos 8, Gálatas 5. Gozo y esperanza. El Espíritu le infundía gozo y esperanza en medio de las tribulaciones. Para Pablo, vivir y ministrar era hacerlo en el Espíritu. ¿Cuál fue la principal diferencia teológica entre Pablo y los judaizantes? La principal diferencia teológica entre Pablo y los judaizantes era la fuente de la justificación y la salvación. Pablo sostenía que la justificación y la salvación son solamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, aparte de las obras de la ley. La circuncisión, las leyes dietéticas y otras ceremonias judías no tenían ningún papel en la salvación. Judaizantes insistían en que los gentiles convertidos al cristianismo debían circuncidarse y observar la ley mosaica, al menos parte de ella, además de creer en Jesús, para ser salvos o para ser considerados cristianos completos. Creían que la obediencia a la ley era necesaria para la justificación. Para Pablo, la enseñanza de los judaizantes era una perversión del Evangelio porque añadía requisitos humanos a la obra completa de Cristo, negando así la suficiencia de su sacrificio. ¿Cómo influyó la experiencia personal de Pablo en su teología? La experiencia personal de Pablo fue fundamental en la formación de su teología. Conversión en el camino a Damasco. La experiencia directa con el Cristo resucitado fue la base de su apostolado y su convicción de que Jesús era el Mesías. Le demostró que la justicia no se obtenía por obras de la ley. Persecución antes de la conversión. Su celo fariseo y su persecución a los cristianos le dieron una profunda conciencia de la gravedad del pecado y la inmerecida gracia de Dios. Sufrimientos en el ministerio. Las pruebas, prisiones y peligros que enfrentó reforzaron su dependencia de Dios y su convicción de que el poder de Cristo se perfeccionaba en la debilidad. Encuentros con Pedro y otros apóstoles, las tensiones y resoluciones con otros líderes confirmaron su llamado a los gentiles y la verdad de la salvación por gracia. Su espina en la carne, lo mantuvo humilde y le recordó la suficiencia de la gracia de Dios. En resumen, su vida no fue solo un telón de fondo para su teología, sino que fue moldeada y validada por sus experiencias con Dios. ¿Cuál fue el destino final de Pablo según la tradición y las Escrituras? El libro de los Hechos termina con Pablo bajo arresto domiciliario en Roma, predicando el Evangelio sin impedimento. Las epístolas pastorales, particularmente 2 Timoteo, sugieren que Pablo fue liberado de esta primera prisión, continuó su ministerio y luego fue arrestado de nuevo. La tradición cristiana unánime, respaldada por escritos de los padres de la Iglesia como Clemente de Roma, Eusebio y Jerónimo, sostiene que Pablo fue martirizado en Roma bajo el emperador Nerón, probablemente alrededor del 64-68 DC, siendo decapitado, como ciudadano romano, no podía ser crucificado. 2 Timoteo 4, donde Pablo habla de haber peleado la buena batalla y de que le espera la corona de justicia, es a menudo interpretado como una alusión a su inminente martirio. ¿Por qué la humildad era tan importante para Pablo, a pesar de sus logros y revelaciones? La humildad era de suma importancia para Pablo por varias razones. Ejemplo de Cristo, Jesús mismo fue el modelo supremo de humildad, y Pablo exhortaba a los creyentes a tener la misma mentalidad. Reconocimiento de la gracia de Dios. Pablo entendía que todo lo que era y todo lo que había logrado era por la pura gracia de Dios. No por mérito propio. Recordaba su pasado como perseguidor para resaltar la magnitud del perdón y la gracia que había recibido. Evitar el orgullo.
Dios le dio una espina en la carne precisamente para evitar que se enalteciera por sus extraordinarias revelaciones. Eficacia en el ministerio, la humildad lo hacía más accesible y un siervo genuino de los demás. Glorificar a Dios, no a sí mismo, quería que toda la gloria fuera para Dios, no para sí mismo. Unidad en la iglesia, la humildad era esencial para evitar divisiones y promover la unidad entre los creyentes. ¿Cuál es la contribución de Pablo al concepto del nuevo pacto? Pablo es fundamental en la articulación del concepto del nuevo pacto, que se basa en la obra de Cristo y se contrasta con el antiguo pacto de la ley mosaica. Superioridad del nuevo pacto, argumenta que el nuevo pacto, mediado por Cristo, es superior al antiguo porque no es un pacto de ley que condena, sino un pacto de gracia que justifica y transforma. Escrito en los corazones, a diferencia del antiguo pacto escrito en tablas de piedra, el nuevo pacto es escrito por el Espíritu Santo en los corazones de los creyentes, dándoles la capacidad de obedecer a Dios. Ministerio de gloria. El ministerio del nuevo pacto es un ministerio de gloria y de vida, a diferencia del antiguo que era un ministerio de condenación. Perdón completo. Bajo el nuevo pacto, los pecados son completamente perdonados y olvidados. Capacitación del Espíritu. El nuevo pacto es caracterizado por la morada y el poder del Espíritu Santo en el creyente. Pablo mostró cómo la muerte y resurrección de Jesús inauguraron este nuevo pacto profetizado por Jeremías, cumpliendo las promesas de Dios de una manera más profunda y transformadora. ¿Cómo veía Pablo el papel de la mujer en la iglesia y en el matrimonio? Las enseñanzas de Pablo sobre el papel de la mujer son de las más debatidas y complejas. Generalmente, se interpretan de dos maneras principales. Igualdad fundamental en Cristo. Pablo afirma la igualdad espiritual de hombres y mujeres en Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Roles distintos pero complementarios. En pasajes como Efesios 5 y 1 Corintios 14 Pablo parece establecer un orden jerárquico funcional en el matrimonio, esposa sujeta al esposo. Y en ciertos aspectos del liderazgo público de la iglesia, mujeres en silencio y no enseñar o ejercer autoridad sobre el hombre. La interpretación de estos pasajes varía entre complementarianismo, roles distintos pero complementarios, e igualitarismo, plena igualdad en todos los roles. Sin embargo, incluso en las interpretaciones más conservadoras, el énfasis de Pablo en el amor, el servicio mutuo y la dignidad de cada persona en Cristo es evidente. Él no abogaba por la opresión, sino por un orden que él creía que reflejaba la creación y que era propicio para el Evangelio en su contexto cultural. ¿Qué es la esperanza bienaventurada para Pablo? La esperanza bienaventurada para Pablo es la expectativa segura y gloriosa del regreso de Jesucristo y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza no es una simple ilusión, sino una certeza basada en las promesas de Dios. Implica la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Los creyentes resucitarán con cuerpos glorificados y aquellos que estén vivos serán transformados. La consumación del reino de Dios, el establecimiento pleno del reino de Dios y el fin de toda injusticia y sufrimiento. La comunión eterna con Cristo, estar para siempre con el Señor. Esta esperanza es una motivación poderosa para la vida santa, la perseverancia en la fe y el evangelismo, ya que el creyente espera con anhelo la culminación del plan de redención de Dios. Resuma brevemente el legado duradero del apóstol Pablo para la iglesia cristiana. El legado duradero del apóstol Pablo es inmenso e incalculable, moldeando fundamentalmente el cristianismo. Expansión global del cristianismo, fue el apóstol clave para llevar el evangelio más allá de los confines judíos, estableciendo iglesias en todo el Mediterráneo. Formulación teológica, sus epístolas son la fuente más rica y sistemática de teología en el Nuevo Testamento, definiendo doctrinas esenciales como la justificación por la fe, la gracia, la obra redentora de Cristo, el papel del Espíritu Santo y la naturaleza de la Iglesia. Inclusión de los gentiles, luchó y aseguró la plena inclusión de los gentiles en la Iglesia sin la necesidad de convertirse al judaísmo, universalizando el mensaje de salvación. Modelo de misionero, su vida ejemplar de dedicación, sacrificio y perseverancia en el evangelismo es un patrón para el ministerio misionero. Influencia continua, sus escritos siguen siendo estudiados, interpretados y aplicados por miles de millones de cristianos, formando la base de gran parte de la predicación, la enseñanza y la vida eclesiástica. Unidad y diversidad, su visión de la Iglesia como el cuerpo de Cristo sentó las bases para la unidad en medio de la diversidad de dones y culturas. En esencia, Pablo no solo propagó el Evangelio, sino que también proporcionó la estructura teológica y la visión para que el cristianismo se convirtiera en una religión mundial.